Hola amigos, ¿cómo están? Voy a ir esperando que alguien se una para ver cómo estamos con la transmisión. Un gusto estar acá nuevamente con ustedes. Espero que el mensaje que se pueda transmitir hoy día podamos comprenderlo en profundidad y que sea bien integrado. Esperamos un poquito que se vayan uniendo. Parece que por ahí ya vienen llegando. Rosa, hola Rosa, ¿cómo estás? Muy bienvenida. Gracias por estar aquí. Victoria, un saludo fraterno, gracias por estar aquí. Saludos Verónica Herrera, Ramón Rodríguez de Uruguay, bienvenido. Victoria Macías, gracias a todos quienes se van uniendo. Esperamos un poquito más para saludar un poquito en esta tarde de sábado, acá en primavera, una primavera un poquito fría hoy día, pero ya vuelve el solcito. Ana Almagro, bienvenida desde Barcelona, bienvenida. Maribel García, desde México, muy bienvenida. Doralis, desde Valencia, Venezuela, muy bienvenida. Valeria Rodríguez, desde Costa Rica. Maritza Moncada, bienvenida. Alen Solar, hola, muy buenas tardes desde Venezuela. Profesora Paz, Alfredo Solorzano. Un gusto tenerte acá. Buenas tardes a todos, bienvenido Daniel. Y ahí se van sumando y van llegando. Bueno, saludos desde Panamá también, bienvenido. Para seguir más o menos un orden, el en vivo de hoy día tiene por objetivo transmitirles las energías que nos están dejando estos eclipses del 7 de septiembre y del 21 de septiembre y de cierta forma lo que se va a proyectar de aquí a fin de año. No voy a dar de inmediato exactamente el mensaje, me interesa aquí hacer una introducción porque como sabemos cuando nosotros transmitimos mensajes hay diferentes grados de conciencia, hay personas con diferentes niveles de conocimiento y conforme la preparación de cada persona es cómo van a recibir los mensajes. Y en este sentido me gustaría que el mensaje quedara muy claro y se entendiera en profundidad. Entonces por eso, antes de dar el mensaje, porque yo sé que de repente hay gente que desea que inmediatamente se entregue el mensaje, vamos a hacer una introducción y vamos a hablar un poquito de filosofía y por qué no también de poesía, por lo menos de un poeta que yo admiro mucho y quiero mucho. Así que desde ahí vamos a estar partiendo. Entonces, en la medida que se van sumando, ya voy a ir comenzando para no demorarnos. Si bien los mensajes no son tan largos, pero me gustaría dejar al final un momento de reflexión y de preguntas. Entonces voy a partir desde ya. Como les estaba mencionando, para no perderme y ir más enfocada, voy a leer un poquito una pequeña introducción que acabo de preparar y que yo creo que nos va a llevar al núcleo del mensaje para poderlo captar y entender bien. Entonces, como les decía, vamos a hablar un poquito de filosofía y poesía. Escuchando el otro día en la tarde a Lucía Helena Galvón, una filósofa brasilera que ha dedicado gran parte de su vida a dar charlas en Nueva Acrópolis, que es una organización internacional que tiene por objetivo desarrollar en cada ser humano aquello que tiene de mejor. Ella hablaba sobre la obra del poeta libanés Khalil Gibran, que además de ser poeta es filósofo. Ella nos contaba
que es la obra más conocida de Gibran, que es El Profeta, y que trata de un mito y trata de la historia de Al-Mustafa, que significa el elegido o el escogido. Mustafa es un sabio que va a la ciudad llamada de Orfalés y allí se dispone a enseñar alguna cosa a las personas que allí habitaban. Él pasa 12 años ahí, pero nadie quiere aprender nada. Entonces, pasado todo este tiempo, en un momento determinado, él ve que un barco se acerca a lo lejos y se da cuenta que es un barco de su tierra. Cuando él ve el barco de su tierra viniendo en el horizonte, él dice: ahora voy a volver a casa. De cierta forma, pensando que su labor allí no había tenido el éxito que se esperaba, o por lo menos haber alcanzado a atingir a algunas pocas personas. Pero las personas en ese momento se dan cuenta de que él se va a ir. Y es en el contraste que viene la conciencia. ¿Qué ocurre aquí? Que cuando las personas de este pueblo se dan cuenta que este sabio, que ya lo reconocían como un sabio, se iba a ir y que no habían podido tener ningún aprendizaje de lo que él podría entregarle, entonces en ese momento en que se impactan porque el barco ya está ahí y él se va a ir, es ahí cuando se abre la conciencia de estas personas y es ahí que el libro propiamente tal comienza y le comienzan a preguntar sobre diversos temas. Háblanos de los hijos, háblanos del matrimonio, háblanos de las habitaciones, que es el capítulo que yo vi acá, que es muy hermoso, en fin. Y acá una cosa muy importante. Acá hay una frase que fue la que para mí fue ese instante de conciencia que te hace comprender la totalidad, el todo. Es como un chispazo de conciencia que te une todas las partes de lo que uno ha estado viendo o de lo que está percibiendo. Me lleva entonces, esta frase es en el contraste que viene la conciencia a una comprensión más profunda de por qué son necesarios los eventos que vienen ahora. Me imagino que muchos aquí, al igual que yo, han reflexionado internamente por qué debemos pasar por este proceso. Y esa es una pregunta que yo me hice cuando comencé a recibir los mensajes. ¿Por qué en este proceso de transición planetaria nosotros íbamos a tener que pasar por eventos que de alguna forma iban a ser bastante impactantes en el plano mental, en el plano emocional y también en lo físico? ¿Por qué era necesario que esto ocurriera? La idea de que es un proceso de limpieza del planeta Tierra no me parecía en aquel entonces del todo satisfactoria, comprensible y o aceptable. Pero en esta frase es en el contraste que viene la conciencia, parece que encontramos una reflexión más profunda, porque al igual que ocurre en nuestros procesos personales, nuestro mayor despertar de conciencia suele suceder en momentos de profundas crisis, que nos llevan a una mirada más trascendente de nuestras vidas, a observar procesos que no nos habríamos detenido a mirar si no fuese por estos eventos o hechos que nos obligan a detenernos y a observarnos con mayor profundidad. En este sentido, estos eventos en todas sus áreas que ya han comenzado a manifestarse de una forma más evidente y profunda, nos llevarán como sociedad y como planeta a replantearnos lo que hemos construido hasta ahora. Este impacto emocional nos hará detenernos a observar con una mirada más profunda nuestro entorno y lo que hemos hecho con él. Y es
a través de este proceso catártico, como una purga emocional, al igual que en un proceso terapéutico en el que primero nos haremos conscientes de esta situación. Entonces, todo este proceso que se va a manifestar y que muchos de nosotros nos hemos cuestionado por qué tiene que ser de esta forma, sabemos que es un proceso de limpieza, sabemos que estamos caminando para algo mejor que queremos crear, no en tanto este proceso intermedio a muchos de alguna forma puede asustarnos, puede provocarnos alguna aflicción tanto emocional como mental. Pero ¿qué es lo que está pasando acá? Y acá hay una similitud entre un proceso terapéutico individual como un proceso terapéutico catártico y de purga de nuestro propio planeta, de nuestra propia madre tierra, de esta conciencia llamada Gaia. Entonces, la mirada que les quiero pedir acá en este sentido es una mirada más amplia, más consciente del proceso. Y para quienes son terapeutas que pueden estar acá o para quienes han pasado por procesos terapéuticos y por momentos fuertes en su vida que los han hecho replantearse muchas áreas de su vida, no solo en la convivencia con las personas, sino también, por ejemplo, en la salud, en cómo estoy llevando mi vida o gestionándola desde este punto de vista. Generalmente es cuando llegamos a un punto de quiebre en que paramos a discernir y a observar el camino que venimos haciendo para de alguna forma poderlo corregir. Y acá voy a mencionar un poquito los procesos terapéuticos, más o menos los pasos para que vayamos haciendo esa conexión de el proceso interno de cada uno de nosotros, que muchos de nosotros lo estamos viviendo. Yo también en otra área soy terapeuta y veo los procesos profundos que están teniendo las personas y lo rápido que se están dando y la apertura de conciencia que también se está generando. Y en ese sentido, lo mismo está ocurriendo con la Tierra. Entonces, en una primera fase existe el reconocimiento de la actual situación. Entonces, lo que podremos ver tal vez acá en la Tierra y que ya es evidente es la dualidad profunda que existe en todas las áreas de nuestro existir. En todo, en las diferencias culturales, económicas, de conocimiento, en lo mismo que nosotros podemos llamar las personas despiertas o no despiertas, las personas que están trabajando hacia la luz o hacia lo que los guías les están diciendo, las personas que están trabajando hacia otro tipo de energías, en fin, notamos esa dualidad cada vez más acentuada en la medida que va llegando más luz, porque cómo nos hacemos más conscientes de alguna forma de la luz cuando hay más oscuridad y de alguna forma es lo que estamos transitando. Un segundo punto sería la aceptación, dejar de resistir y abrirse a observar el problema sin juicio. En este sentido, como sociedad, como un todo, como planeta, observar el actual momento que estamos vivenciando y al punto que hemos llegado con todo esto que nosotros hemos construido, que llamamos sociedad, que llamamos planeta Tierra, en todas las áreas de existencia, porque eso es la transición planetaria, es algo que abarca todas nuestras áreas de existencia. Entonces, tener esa mirada holística. Después, como tercer punto, la exploración, profundizar en las causas emocionales, mentales y espirituales del conflicto, en este caso del planeta, de todo este proceso. ¿Qué nos llevó a esto? Tomar en este proceso nuestra cuota también de responsabilidad, porque la sociedad como tal o lo que la conforma no es un ente abstracto. Yo hablo de un sistema como si ese sistema tuviese vida propia.
está constituido por cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué responsabilidad nos cabe en todo este proceso? Tal vez un mayor empoderamiento, tal vez una mayor participación, tal vez haber de alguna forma tenido una actitud más resolutiva. En fin, ese es un cuestionamiento y un proceso interno que cada uno va a hacer y que ahora estamos haciendo como planeta. Como cuarto punto, liberación. Expresar, soltar y transformar emociones retenidas o traumas. Y es eso, yo siento en que estamos mucho en este proceso, procesos de liberación de la tierra y sus habitantes. La tierra en este momento se está comenzando a mover, está comenzando a soltar todo esto que ha vivenciado. Y en cuanto a sus habitantes, estamos viendo cómo se acentúan los conflictos sociales, cómo ya las personas llegan a un punto de quiebre, a un punto de decir basta, ya no toleramos más esta situación, como lo que estamos viendo, por ejemplo, que ocurre en Nepal, como lo que está ocurriendo en Francia y en algunos tantos muchos países, la situación política, por ejemplo, que se vive en Brasil. En fin, tantas situaciones que están llegando a un clímax para eclosionar y de esa forma traernos ese proceso de conciencia, ese llamado de atención en lo que hemos transformado todo este espacio en el que habitamos. Como quinto punto, reprogramación. Una vez que hemos hecho conciencia y que hemos llegado a un clímax, a un punto en que todo estalla, entonces ahí viene otra parte, que es incorporar nuevos hábitos y actitudes saludables. Nuevos hábitos, tal vez como sociedad, más fraternos, más empáticos, más colaborando con el todo, lo que se podría llamar y lo que los seres de luz llaman de fraternidad, comprender lo que es una vivencia en fraternidad, comprender que lo que me ocurre a mí o lo que yo hago con un otro va a repercutir en el todo, tener esa conciencia de unidad y trabajar en consecuencia y en coherencia aquello, porque podemos hablar mucho, pero ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué estoy haciendo yo para aportar al bienestar del todo? Aunque sea algo sencillo, aunque sea ir a alimentar animalitos abandonados, sembrar árboles, ¿cuál es mi proceso de gestión para contribuir a este proceso del todo amorosamente y ser un aporte? No un estado, por ejemplo, del cual yo quiero recibir un beneficio, sino un ente social que esté encaminado hacia el bienestar del todo. Después, como sexto punto, la interacción. Aplicar lo aprendido en la vida diaria de forma coherente y sostenida. Aquí entonces creo yo que cuando ya tomemos conciencia y queramos incorporar estos nuevos hábitos, esta nueva forma de observar y de tratar de crear una nueva sociedad, vamos a comenzar entonces a ya definitivamente a vivir en comunidades, que ya se está gestando y ya hay personas que hicieron este cambio de conciencia y ya están trabajando en aquello. Pero como proceso planetario yo creo que todavía nos falta para que todas las personas que aún no han tomado conciencia y están de alguna forma en su zona de confort viviendo en este planeta, pasen por todos estos procesos para llegar a esta idea de vivir de forma más fraterna y en comunidad. Y por último, el empoderamiento. Recuperar la confianza, la autonomía y la capacidad de crear la propia realidad, de responsabilizarnos. Yo siento que hasta ahora nosotros hemos sido como niños, de alguna forma dependientes de un padre que podemos llamar un constructo social llamado Estado
o cualquier constructo jerárquico que hemos ido entregando toda nuestra capacidad de gestión a esa entidad. Ya nuestra salud no es asunto de nosotros. Entregamos nuestra salud a un tercero que cuando nos enfermamos acudimos a él. La educación de nuestros hijos está totalmente tercerizada y así hemos ido entregando todas nuestras facultades a terceros en vez de formar una comunidad y entre todos ir gestionando una mejor forma de vivir, una forma más fraterna. Y yo creo que este es el proceso que se va a ir dando en la medida que vayamos transitando todos estos eventos y estas etapas del proceso de purga, de limpieza o de conciencia, como queramos llamarlo. Entonces, es muy importante comprender el proceso como un todo y no mirar los eventos y hechos desconectados como piezas de un puzzle, sino intentar ver el puzzle completo para tener una comprensión más amplia de este proceso de transición. Entonces es esta la reflexión que yo quiero entregarles antes de pasarles los mensajes, para que ustedes comprendan más o menos la etapa de este proceso de transición, de este proceso de sanación, de este proceso terapéutico que estamos viviendo como un todo. Es importante tener este discernimiento y esta reflexión, no pensar en que viene una tormenta o va a explotar un volcán o viene un terremoto y tengo miedo, me voy a esconder. No, entender también que van a haber muchos procesos para que muchas personas que aún no han tomado conciencia van a necesitar de alguna forma ver que todo esto ya se está activando para hacer ese proceso de reflexión interna, que no me cabe duda que las personas que están aquí tomándose el tiempo de escuchar este video ya lo hicieron. Entonces, es desde ahí que quiero comentarles lo que está viniendo. Voy a leerlos un instante para ver si se entiende hacia dónde quiero llevar esta conversación, este diálogo, este mensaje. Ena Rita me dice, querida Ena, momento de tomar nuestra autonomía en conciencia con nuestro yo superior, es mi sentir. En total resonancia, querida Ena, así es, así es. Y Ena me dice acá, hoy en día el camino espiritual seguimos entregando nuestra autonomía a un tercero, llámese gurú, maestro, exacto. Exactamente, todavía no aprendemos a gestionar nuestra propia autonomía, que es lo que nos piden los maestros, guías que están en coherencia, que nosotros nos empoderemos, porque somos nosotros los que estamos realizando este proceso de transición planetaria. No son nuestros hermanos estelares y los guías y maestros de alguna forma están ahí tutelando, observando y, como diríamos aquí en Chile, haciendo barra, diciéndonos, vamos, ustedes pueden, hagan su labor. Ellos ya pasaron por todo esto, ya tuvieron ese proceso y es uno el que debe caminar esto. Entonces, entenderlo en ese contexto. Sí, acá trato de poner bastante énfasis en el trabajo interno. No solamente estar comunicando mensajes, porque como me mencionó en algún momento el guardián, no se trata de dar y dar mensajes y la gente se convierte como en una suerte de consumidor de mensajes. Lo que se trata es que al escucharlos las personas tengan un proceso interno de reflexión y hagan los cambios y las mudanzas que deben hacer en ellos mismos, ese trabajo interno, porque nadie lo va a hacer por uno, es uno el que tiene que hacerlo. Muchos de nosotros, comunicadores, semillas estelares, servidores voluntarios o como queramos llamarlo en la etapa del proceso en que estamos, hemos pasado por profundos procesos de transformación interna y a veces dolorosos, difíciles,
Nos hemos caído 1000 veces y nos hemos parado 1100 veces. De eso se trata, de eso se trata, de tener la capacidad de reinventarse, de mirarse con coraje, de sanarse, de hacer los cambios necesarios, incorporarlos en coherencia, en amor, sin autojuzgarse o castigarse por aquello, ¿no? Para así poder tener un proceso evolutivo. Bueno, ahí voy leyendo, Anita. Me parece que se entiende lo que estoy tratando de entregar antes de leer el mensaje. Claudio me dice acá, creo que el trabajo espiritual es ser observador de sí mismo y en ese proceso pedir asistencia a la divinidad, llámese Espíritu Santo, Jesús, Madre María, Ángel de la Guarda, etc. Exactamente, así es, Claudio. Y Mar me dice, gracias desde España, un abrazo y muchas gracias por compartir los mensajes. Lucho todos los días por cambiar a mejor. La oración me ayuda mucho. Ánimo a todos. Exactamente. Y ir buscando las herramientas en ese proceso que resuenen en nosotros y que podamos hacer el proceso de la forma más amorosa posible. Yo sé que va a haber momentos de quiebre, pero comprender el proceso y continuar adelante en conciencia y tomar el aprendizaje. El guardián siempre me dice, acá hay experiencias y hay aprendizajes. Nada de alguna forma de pensar en errores, ni mucho menos pecados. No, nosotros venimos aquí a tener experiencia, porque es a través de esa experiencia que nosotros vamos a poder tener un proceso evolutivo. Bueno, veo que se comprende lo que quiero transmitir, entonces me quedo tranquila para que tengamos el discernimiento y una mirada amplia para las energías que vienen con los eclipses del 7 de septiembre y del 21 también. Entonces, comenzamos. Querido guardián, ¿qué ocurre realmente en la Tierra en estos eclipses del 7 y 21 de septiembre? Varios grupos espirituales se preparan para estas fechas en oración y mantras, ya que sus respectivos guías les han comunicado de grandes movimientos y eventos. Por favor, ¿puedes profundizar en este tema? Y me dice, esta es la primera parte, el primer mensaje. Comprendo su pregunta en relación a los eclipses y voy aquí a responder de forma comprensiva. Siempre los eclipses marcan eventos en la Tierra. Son señales celestes que se manifiestan para avisar a la humanidad que algo está cerca de ocurrir, generalmente en los lugares donde más se observa el eclipse. Siempre fue así, de esta manera. Los lugares abarcados por el eclipse son los más afectados y, como es de esperarse, es necesario realmente prepararse, porque como fue dicho en contacto pasado, este año es un año que marca el inicio de los grandes eventos. Esto ya fue dicho. Entonces, que todos se preparen, pues habrá grandes señales en la tierra y en el cielo. Es esto. Bueno, esta es la primera parte del mensaje. Y antes de entrar a la segunda, estuve buscando ahí para más o menos puedan tener una idea por dónde se vio o la sombra del eclipse cubrió qué área geográfica. Entonces, el eclipse del 7 del 9, donde tuvo visibilidad completa o el área que más abarcó fue principalmente Asia, Oceanía Occidental, Australia Central y el Oeste, y también África. Parcialmente este eclipse atingió a Europa y a África, y nada en América. En cuanto al eclipse que va a venir, el 21
del 9, que va a ser un eclipse solar. Recordemos que el primero fue lunar. Va a abarcar especialmente, aparte de Oceanía, a Nueva Zelanda, Australia Oriental, la costa este podrá ver el eclipse parcial al amanecer. Y también un poco en las islas del Pacífico Sur y en las partes de la Antártica parcialmente. En el hemisferio norte, no se verá en el hemisferio norte, ni en América del Norte, ni en India, ni en Europa en general. En Chile tampoco, nada. Entonces, eso para que más o menos tengan una visión y se comprende, ya lo habían también mencionado algunos astrólogos, que el área donde se da la sombra del eclipse, por donde pasa, es allí donde el eclipse tiene mayor incidencia. Vamos ahora a continuar hacia la otra parte del mensaje, en la cual les pido discernimiento y comprender el proceso, no solo las partes. Y acá le pregunto yo, ¿cuáles específicamente son los eventos o hechos más importantes que ocurren hasta fines del 2025? Y él me dice, escuche con atención lo que voy a decir. La Tierra está pasando por una condición de mudanza en su estructura física, pero esta mudanza también ocurre en los planos etéreo y astral, simultáneamente. Estas ocurrencias, como saben, se darán conforme ya fue informado en contacto pasado, siendo que ahora las fuerzas elementales irán prácticamente a doblar su potencia, y esto va a impactar a las personas. Muchos no irán a resistir los hechos. Me refiero a tener resistencia emocional. Es a esto a lo que llamamos resistencia emocional. Para quienes siguen los mensajes desde hace tiempo, recuerdan que el guardián siempre nos dice que tenemos que tener resistencia emocional, mental y física. Pero últimamente lo que más nos estaba enfatizando en el transcurso de este año, porque el año pasado nos enfatizó mucho la resistencia física, incluso recomendando que nos hiciéramos exámenes para poner al día todas las áreas de nuestra salud. Yo ahí también comparto mi caminar de más de 15 años en el área del bienestar y también de la alimentarse correctamente, en fin, tener hábitos sanos, ¿no? Y actualmente yo creo que la principal área o cuerpo que debemos trabajar es el emocional. Bueno, y me comenta acá, los que no estén con resistencia emocional, ellos irán a trascender de miedo, pues el miedo también es una condición de conmoción que provoca una muerte súbita. Entonces, algunas personas, ante la eminencia de los eventos y de las fuerzas de la naturaleza y otros sucesos que van a ocurrir, porque ya sabemos que esto es en el todo, en todas las áreas, estas personas no van a tener la resistencia. Sabemos que quienes venimos haciendo un camino ya, cuando estos hechos ya estén en un ápice, que ya estamos llegando a aquello, tenemos toda la información para prepararnos, ya se nos ha indicado qué hacer y de alguna forma podemos auxiliar y acompañar a las personas que así lo requieren. Y me dice, los planos dimensionales ya se están mezclando en varias regiones, en varias regiones. En breve, ustedes irán a ver en sus aparatos criaturas y seres de planos perfectamente, sin condiciones difusas. Los irán a ver perfectamente, porque habrá el interplano y no existirá más la condición difusa como es actualmente. Los irán a ver dentro de una condición material. Entonces acá también recordar que ya desde hace tiempo nos venía diciendo que había una integración, lo que podemos llamar también un acoplamiento
que me lo mencionó hace como 2 años atrás, de los planos dimensionales de tercera con cuarta dimensión, porque también, como me ha explicado en mensajes anteriores, la evolución no da salto. No podemos estar en la tercera dimensión y saltar mágicamente a la quinta dimensión. Eso no existe en los procesos evolutivos. Tenemos que transitar por una cuarta dimensión y conforme nuestro estado de conciencia, veremos el grado o el plano de cuarta dimensión en la cual iremos a transitar. Si somos personas que tenemos un trabajo interno y sobre todo hemos trabajado nuestra parte emocional y hemos hecho esa limpieza de creencias limitantes y de miedo, nuestro plano astral va a ser un plano astral más elevado. Si no hemos hecho el trabajo, pero probablemente nos quedemos en un plano intermedio en que conforme las emociones y lo que tengamos registrado en nuestra conciencia es lo que vamos a comenzar a ver. Y, por supuesto, ya quienes no hayan logrado este proceso de trabajo interno irán a planos inferiores, ¿no? En cuarta dimensión. Pero eso también los seres de luz y los guías nos están diciendo constantemente, y eso para quienes trabajan con los seres angelicales, por ejemplo el arcángel Miguel y el mismo comando Star, están limpiando los planos del umbral bajo o el plano astral bajo. Entonces, ese es un proceso que se está dando ahora. Él ya me venía diciendo que nosotros estábamos en tercera dimensión y media, y ahora ya se está totalmente entrelazando con cuarta dimensión. Entonces, es por esa razón que nosotros ya estábamos o estamos entrando en un plano semi-etéreo, y en ese plano semi-etéreo vamos a lograr ver esos seres etéreos que no teníamos la capacidad de visualizar antes. ¿Por qué? Porque todo el planeta como tal, con la llegada de todos estos destellos solares, de esta energía plasmática, de estos iones que han venido llegando, ha ido elevando su frecuencia, al igual que los seres que la habitan. Eh, y también acá influye mucho la frecuencia Schumann. Es un todo. Eh, es un cóctel de cosas que está ayudando a que muchos seres estén elevando su frecuencia, y son esos los que van a tener entonces esa ya capacidad de comenzar a ver estos otros planos dimensionales. Ahora, eh, también es importante acá el grado de conciencia para lo que yo voy a poder ver. Ya no se nos había dicho que nosotros vamos a poder ver a nuestros familiares que han partido, que están en ese plano. Entonces, vamos a entrar en un proceso bien interesante. En algún momento el guardián me explicaba, justamente hablando de los planos dimensionales, lo que ocurre, por ejemplo, en los cementerios. ¿De dónde viene la palabra cementerio? De semi-etéreo. Por eso muchas personas que van a cementerio eh, pueden percibir esas energías, que son seres que están en un plano semi-etéreo, no trascendieron a un plano etéreo más alto, sino que se quedaron entre esa dualidad de planos, ¿no? En una cuarta entrelazada con una tercera. Entonces ahora vamos de alguna forma a tener la capacidad de ir percibiendo eso, y ya se están abriendo en muchas partes, también me lo explicaba en mensaje anterior, portales energéticos en que los seres están transitando de un lado a otro, y quienes ya tienen su capacidad de vivencia, por ejemplo, más activada, pueden percibirlo. Hay otras personas que tal vez lo van a percibir más kinestésicamente, van a sentir sensaciones, en fin, ahí cada uno dentro de su proceso. Entonces, lo importante y que quiero que se rescate de este mensaje es, como ya se nos había dicho, que el tiempo ya es. Y en este sentido, el proceso que iniciamos de aquí en adelante, todo esto que ya estamos viendo, que los movimientos de la Tierra ya salieron de los niveles de 5, sino que estamos en 6 y 7, esto va a seguir en aumento, y no solo por la Tierra, sino que también
por las aguas, los conflictos sociales, como les comentaba, lo que estaba pasando ahí en Nepal, también en partes de Europa. Veía ayer un video de los disturbios en Francia, otras cosas también acá en América, en fin. Entonces todo esto se va a intensificar ahora y el llamado acá es más que nunca poner en práctica todo este proceso interno y estas herramientas que hemos ido adquiriendo muchos de nosotros a través del tiempo para que las vayamos utilizando. Eh, Campo emocional, por ejemplo. Probablemente aquí hay bastante o deben haber algunos terapeutas florales. Trabajar con las flores de Bach yo creo que va a ser una tremenda herramienta. La meditación también, mantener la conexión con nuestro corazón, liberarse un poco de todo lo que es tecnología. No necesitamos estar viendo infinidad de mensajes ni estar tan informados, si en realidad el proceso donde principalmente está ocurriendo es dentro de nosotros. Entonces, en la medida en que nosotros estemos en armonía y en equilibrio, vamos a generar o vamos a proyectar hacia lo externo también una energía de armonía y vamos a colaborar en el proceso en el sentido de que éste pueda llevarse de forma más amorosa. En cambio, si estamos pegados mirando redes y viendo cosas catastróficas durante la mayor parte del tiempo, ¿qué nos va a pasar? Que nuestra energía va a caer y en vez de colaborar con el proceso, vamos a entregar una energía de ansiedad, de miedo, de aflicción. Entonces, ese es el llamado a continuar en nuestro trabajo interno para que así contribuyamos al campo vibracional, tanto mental, emocional y energético del planeta. No sé si habrá por acá alguna pregunta que quieran hacer. El próximo encuentro que tengamos, les voy a compartir otro mensaje que nos explica un poco las energías que están viniendo en el 2026, que de alguna forma va a ser un poco lo que vamos a ver estos últimos 3 meses del 2025, pero ya más completo, más intensificado en el año 2026. Les doy ahí un minutito para leerlo si hay alguna duda con respecto a lo transmitido. Bueno, me parece que está quedando claro lo que se está transmitiendo. El llamado es a prepararse. También el llamado es a compartir con sus seres queridos, a estar en gratitud por cada momento que tengan, que puedan compartir, estar bien, disfrutar la naturaleza, disfrutar de sus actividades que realicen. Y así de alguna forma vamos a estar también contribuyendo a todo este proceso. No veo preguntas aún. Espero que esté bien internet y la transmisión. Me quedo acá un minutito más. Comentarles también que por Instagram estoy tratando de transmitir otras cosas distintas a las de acá. Estoy dejando este canal específicamente para los mensajes y en Instagram, en mensajes de Sirius, entregar cosas prácticas que nos ayudan a mejorar nuestra calidad de vida, nos dan alguna orientación de cómo cuidarnos, que sea un aporte. El otro día, por ejemplo, hablé sobre el agua, todos los beneficios, cómo podemos trabajar el agua para que sea nuestra medicina y nos contribuya también en todo este proceso. También hicimos un en vivo con Edith, nuestra querida mensajes de Sirius, y que está colaborando desde la astrología con
de las personas en las situaciones que están enfrentando en este momento, ¿no? Y ahí hablamos un poquito de los eclipses desde la mirada astrológica. Hablamos del eclipse del 7 y ahora queremos a ver si alcanzamos mañana domingo por la tarde, al final del día, a transmitir desde el punto de vista de la astrología eh, cómo vamos a sentir y qué es lo que la astrología nos muestra en relación al eclipse del día 21. Bueno, por acá no veo preguntas, entonces entiendo que el mensaje ha sido transmitido. El llamado entonces a continuar nuestro trabajo interno, nuestro trabajo personal y estar preparados, disfrutando también a nuestros seres queridos y avanzando poco a poco en todo este proceso de transición. Gracias a quienes se unieron entonces hoy día y nos vemos, no creo que el próximo fin de semana, pero el subsiguiente para transmitirles los otros mensajes que han llegado justamente el día 7 de septiembre. Un saludo fraterno a todos, que estén bien, cuídense y un hermoso fin de semana.